Hola, ¿qué tal? Esto es tu canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema. De la justificación. Nos quedamos en el punto número 3. Quedamos en que hoy íbamos a terminar el punto número 3. Y bueno, el punto número 3 es nueva criatura en Cristo. Y bueno, vamos a empezar primero poniendo en manos de Dios este tiempo, y vamos a leer una escritura que está en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Padre bendito, una vez más estamos delante de su presencia. Gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio de poder compartir esta palabra. Le pido una vez más, Señor bendito, que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Señor bendito, que sea el Señor Espíritu Santo el que nos revele, nos redarguya, nos edifique, Señor, nos consuele, Padre bendito, y nos lleve, Señor, a entendimiento de lo que quiere hablar el día de hoy. Gracias, le doy toda la gloria y la honra. Le pido por cada una de las personas que van a recibir esta palabra, Señor bendito, que usted también les ponga en su corazón revelación para que puedan entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar hoy. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, lo último que necesitamos para comprender la justificación es entender que de este nuevo nacimiento del que estamos hablando surge una nueva criatura creada en verdadera justicia y santidad, que es lo que estamos leyendo aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Todo es nuevo, entonces lo que vine haciendo en el pasado pues queda atrás y tiene que haber un cambio, dice Pablo, extendiéndome a lo que viene adelante. Esta nueva criatura es declarada justa porque efectivamente Dios la volvió a crear una vez más, vista, hecha de una manera justa y sin mancha ante Él. Por lo tanto, el hombre que cree en Cristo es creado de nuevo participando de la naturaleza divina. Eso lo vemos en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Dice la palabra de Dios, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Bueno, también vemos en Efesios 4:24, dice la palabra de Dios, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es a semejanza de Dios, ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, que el Señor nos está renovando en todo, porque antes no teníamos justicia, no teníamos santidad, pero ahora dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por medio de esto es como podemos recibir las maravillosas promesas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces precisamente el cristiano está buscando la bendición y la bendición y la bendición y ve que no viene la bendición, y de hecho lo hemos criticado o juzgado en las personas que de pronto nos piden orar por un enfermo y por un problema, y ellos solamente están buscando el remedio, pero no quieren al que da el remedio, no se comprometen, no quieren estar en la iglesia. Pero el problema radica en que el cristiano también tiene esa actitud, la actitud de querer recibir las maravillosas y preciosas promesas que ya tiene para nosotros, para ser partícipes de la naturaleza divina, pero no queremos escapar de la corrupción que hay en el mundo y seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan, y quizás el cristiano, gloria a Dios, ya no haga, o eso es lo que se espera, pecados de los que comúnmente se ven en el mundo, que es vicios, adulterio, fornicación, etcétera. Pero en el cristiano existen la soberbia, la mentira, el engaño, el orgullo, el ver a las personas con ojos altivos, dice la Escritura, y esto también, claro que tiene sus consecuencias, y peor aún, porque a lo mejor el no cristiano hace todas esas cosas de las que estaba hablando y más, pero no tiene el Espíritu Santo.
Lo peor de todo es que nosotros decimos tener el Espíritu Santo y seguimos participando en las cosas. Entonces tenemos que apartarnos, tenemos que ser realmente apartados, porque el viejo cuerpo, el viejo hombre fue crucificado. Ese cuerpo que pertenecía al pecado se deshizo, entonces este cuerpo ya no pertenece al pecado. Después de ser sepultado con Cristo a semejanza de su muerte, el hombre resucita a una nueva criatura. Eso también lo vemos en Romanos 6:6. Dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El problema es que Dios nos liberó del pecado, pero nosotros decidimos volver a pecar. Esa es otra cosa que es difícil. Precisamente muchas veces hemos hablado con personas que de pronto están pidiendo una liberación, y sinceramente, honestamente sí se les explica que la persona debe de querer realmente ser liberada, porque si no lo quiere, va a ser liberada, sí, Dios la va a liberar, pero ella va a querer volver a caer en lo mismo, va a regresar las cosas y va a ser peor que antes. Entonces, el cristiano también está igual. El cristiano toma la decisión de estar con Cristo, nuestro viejo hombre es crucificado y nuestro cuerpo viejo de pecado es destruido para no ser esclavos del pecado, pero el cristiano se vuelve a esclavizar. O sea, no fue que falló Dios, es el cristiano, es que el que siendo libre vuelve a esclavizarse. Por eso dice la Escritura que tenemos que cuidar con temor y temblor esa salvación que nos fue dada. En todo el Nuevo Testamento no solo declara al Padre justo al hombre, además crea al nuevo hombre esencialmente justo. Distinto a lo que afirma el Dr. Scofield, que Dios solo declara justo al pecador, pero no lo hace justo. Con esto no quiero decir que esté mal el Dr. Scofield, por algo es un teólogo reconocido, pero finalmente el punto de vista a lo que estamos viendo en esta parte que estamos explicando, que Dios solo declara justo al pecador, pero no lo hace justo, eso es lo que afirma el Dr. Scofield, pero nosotros entendemos que Dios nos resucita a una nueva criatura. O sea, nosotros somos los que tomamos la decisión de realmente permanecer en esa nueva criatura o no. La misma Biblia dice, y con esto reforzamos la idea, en Efesios 4, en Efesios 4:24 nos dice la palabra: y os vistáis del nuevo hombre, el cual a semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual a semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, Él nos ha creado en verdadera justicia y santidad. Entonces, la justificación proviene de un acto creativo de Dios, por medio del cual el nuevo hombre es creado como participante de la naturaleza divina. La justificación bíblica se refiere a la condición de aquellos que son generados de nuevo a través de la verdad del Evangelio. Generado de nuevo es regenerado de la verdad del Evangelio, o sea, por fe, libres de la culpa o de la condenación. No hay condenación para los que están en Cristo, dice la Escritura. ¿Por qué no hay condenación? Entonces vendría a colación la pregunta. Bueno, porque el hombre está en Cristo, porque los que están en Cristo son nuevas criaturas. Eso lo vemos en Romanos 8:1, dice la palabra: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne. Entonces, cuando vemos a alguien que está conforme a la carne, aunque haya recibido a Cristo, pues no está en Cristo, porque está conforme a la carne. Y luego también nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entonces, vemos aquí que el punto es: la justificación surge de nuestra nueva condición, porque por estar en Cristo, pues estar en Cristo por estar en Cristo se es una nueva criatura. Eso lo podemos ver más detalladamente en Romanos 8, 10 y 11. Dice: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros,
el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Amén. Y bueno, Pablo preguntó en Gálatas 2:17, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, hemos sido hallados pecadores en Cristo, ¿es Cristo entonces ministro del pecado? De ningún modo. O sea, Cristo no es como los profesores barco que dejan que los chavos hagan lo que quieren y los pasan aunque no hayan aprendido nada. Cristo no, él dejaría de tener la naturaleza divina si realmente él nos permitiera o nos diera permiso de pecar. Yo he escuchado personas que de pronto tienen esa frase: es que le pedí permiso a Dios y me dio permiso. No, o sea, Dios no permite, Dios perdería su naturaleza. Entonces, ¿qué Dios es el que tiene, o a qué Dios le está hablando? Amén. Porque dice, entonces, ¿Cristo es ministro del pecado? Por supuesto que no. Cristo es ministro de justicia, dice la palabra. De ninguna manera puede ser ministro de pecado. Por lo tanto, el que es justificado en Cristo ya no resulta ser pecador, pues está muerto al pecado. Eso lo vemos también en Romanos 6:7. Dice, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Amén. Entonces, si yo muero a mi yo anterior, estoy siendo liberado del pecado. Cuando Pablo dice, es Dios quien nos justifica, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien los justifica. Vamos a Romanos 8:33, dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él estaba muy seguro de que no era un asunto forense, pues en un tribunal solo se declara lo que resulta sin poder cambiar la condición del culpable. Aquí estamos viendo que no solamente Dios nos justifica, sino que también está cambiando nuestra naturaleza, la condición del culpable. Pablo, al decir que Dios es el que justifica, está señalando el poder de Dios de crear un nuevo hombre. Dios lo declara justo, pues no hay condenación para el que es nueva criatura. Dios no pasa la condición no pasa la condición del viejo hombre a Cristo. O sea, no es que Dios pase a la condición que yo tenía de viejo hombre, se la pase a Cristo. Aquí el asunto es que el viejo hombre es crucificado y deshecho. O sea, no se pasa a nadie más, es deshecho, es totalmente desaparecido. De esta forma surge una nueva criatura, él hace algo nuevo, que está sentada con Cristo en los lugares celestiales, para la gloria de Dios Padre, y ninguna condenación puede haber para el que está en Cristo. Los cristianos entonces son declarados justos, y esto es la justificación. Esta es la forma en que nos llega la justificación, porque somos declarados justos porque hemos sido hechos justos. Dikaios es la palabra en griego, por el poder que está en Cristo. O sea, Dios nos hace justos para poder ser declarados justos. Sería un mentiroso el Señor Jesucristo si Él nos declarara justos cuando no nos ha hecho justos, no somos justos. Ahora, por medio de las buenas nuevas de salvación fue como pudimos nosotros encontrar esto. Y el hombre es participante del cuerpo de Cristo porque murió y resucitó con Cristo en la condición de santo, irreprensible e inimputable. O sea que no hay forma que se le pueda imputar pecado. Y aquí con esto vamos a ver 3 escrituras. Colosenses 1:22 dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él nos reconcilió en su cuerpo, en el cuerpo de Él, mediante su muerte, para presentarnos a nosotros santos, apartados, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nosotros no estamos presentándonos sucios, estamos siendo presentados sin mancha e irreprensibles. Y también dice la Escritura en Efesios 2:6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y también nos dice Colosenses 3:1 al 3, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aquí es la parte, o sea,
no es solamente el hecho de que ya me hizo nueva criatura y yo voy a estar caminando en nueva criatura, sino que yo me tengo que esforzar buscando las cosas de arriba. Si no, voy a regresar al pasado, a lo malo, y otra vez dice la puerca recién bañada se vuelve a revolcar en el lodo. Entonces, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿quién es el que decide volver a lo malo, volver a pecar? Uno. Pero Dios nos hizo nueva criatura en el momento en que nosotros decidimos ser hijos de Dios, declararle al Señor Jesús. Nosotros somos nueva criatura y tenemos que esforzarnos, poner nuestra parte de buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Amén. Cuando Pablo declara en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, significa que el cristiano está justificado del pecado, es decir, muerto al pecado. Y volvemos entonces a Romanos, donde nos dice en el 6 del 1 al 11, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Con esto obviamente también se tira totalmente la teología de la hipergracia, donde la hipergracia dicen, pues es que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, pues pequemos, de todas maneras ya está perdonado todo, y mientras más pequemos, más gracia tenemos. Y no, aquí Pablo está aclaremos. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. No podemos hacerlo, es regresar a lo malo, regresar a lo inmundo, es la puerca recién bañada que vuelva a revolcarse en el lodo. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Ese es el simbolismo que lleva el bautismo. Por eso el bautismo no es de aspersión, unas gotitas de agua en la cabeza. Lo que significa es compartir la muerte y sepultura de Cristo, entrar completamente, así como cuando entierran al muerto con las manos, imponiendo las manos en el pecho. Así el muerto en Cristo entra al agua bautismal, es purificado, ahí se queda el viejo hombre, la vieja criatura, y se levanta una nueva criatura. Hemos sido sepultados por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en nueva vida, en una forma de vivir nueva, porque si no vamos a vivir como antes. Por eso, gloria a Dios, no me jacto, porque dice la Escritura, y lo creo y lo pongo en mi corazón, lejos esté de mí jactarme, sino de la cruz de Cristo, como dice Pablo. Pero yo, en los tiempos en que yo andaba en la banda, en que andaba de pandillero, yo hablaba en caló, hablaba igual que las personas que andan en la calle, chale, carnal, y presta, y mi forma de hablar cambió. Yo lo entendí. Dice la Escritura precisamente, cuando oyeron a Pedro, dijeron, andaba con él, porque hasta en su forma de hablar se le nota. Entonces, yo no podía seguir hablando. No critico al hermano que siga hablando en caló, que siga hablando en su tonito, y ya tiene años de cristiano. No lo critico, pero yo sí creo, y yo creo firmemente en mi corazón, que ni mi forma de vestir, ni mi forma de hablar, ni mi forma de caminar tiene que ser como en aquellos tiempos. Ya no puede ser, porque fui sepultado con el Señor Jesucristo por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por eso yo ya no puedo dirigirme como antes. Antes yo no podía decir una frase sin decir 20,000 malas palabras, o vulgaridades, o doble sentido, albures. Fue una de las cosas que más como cristiano me costó trabajo dejar, el albur. Es de las cosas más difíciles, porque se me hacía como algo, como una broma, como algo no malo, pero Dios no le agrada. Entonces tiene que haber un cambio. Yo no puedo seguir haciendo las cosas terrenales y jactándome de ser de Cristo, cuando realmente no ha habido una transformación en mi vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él,
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Si mi cuerpo de pecado fue destruido, ¿cómo puedo volver a contaminar ese nuevo cuerpo que me dio el Señor Jesús a fin de que ya no seamos esclavos del pecado? Porque Él ha muerto, ha sido liberado, el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y ya la muerte no tiene dominio sobre de Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús. Entonces, no puedo continuar yo en el pecado, no puedo abusar de la gracia, porque algún día la gracia se va a acabar. Cuando vea el Señor que yo lo estoy haciendo justificándome y sin cargo de conciencia, sin entender el peso del pecado en mi vida, entonces quiere decir que yo ahora vivo para Dios, lo que dice el versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Vivimos para Dios, no para el pecado, no para el mundo, para Dios. Por eso mucha gente no entiende y nos critican de que no faltamos a nuestras reuniones, de que ponemos en primer lugar a Cristo que muchas otras cosas. Somos cristocéntricos. Y finalmente, las personas algún día van a tener que enfrentar el juicio y darse cuenta quién tenía la razón o no. Y la diferencia es, si ellos tienen razón, pues no pasa nada. Pero la diferencia es que si nosotros los cristianos tenemos razón, hay una expectación de juicio y de fuego eterno para aquel que menospreció la sangre de Cristo. Esa es la gran diferencia. Lo importante no es hoy en vida, porque el tiempo para Dios es nada. Si alguien se convierte en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios sabía, el tiempo oportuno para ser salvo. Entonces, no importa si lo hiciste de niño, de adolescente, de adulto, o en tu lecho de muerte, si lo hiciste sinceramente, Dios te hizo una nueva criatura. Pero si tú menospreciaste, entonces también vas a tener las consecuencias de haberlo menospreciado. Eso es lo que hace la diferencia. Aquí también, pero finalmente no es tan notoria, porque hay malos a los que les va bien, hay gente buena a la que le va mal, hay buenos a los que les va muy bien y hay malos a los que les va muy mal. O sea, es una realidad aquí en la tierra, pero sin embargo, todos los que hacen lo malo llegan a tener una probada de lo que van a tener allá en la otra vida. Y todos los que seguimos a Cristo, por supuesto que Dios nos va a bendecir en vida. Esa es la diferencia. Entonces Jesús fue entregado por Dios para morir por el pecado de la humanidad, pues será necesario que los hombres, es necesario que los hombres mueran al pecado para vivir para Dios. Por eso resucitó Cristo Jesús, para que los que se levantan con Él sean declarados justos. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y sin resurrección no hay justificación. Con esta escritura terminamos Romanos 4:25. Un segundo. Dice la palabra en Romanos 4:25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y bueno, abundando un poquito también en Efesios 4:24 dice: y os vistáis del nuevo hombre, el cual es a semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Vimos 3 veces esta escritura porque eso es lo que el Señor quiere que guardes hoy en tu corazón, que te vistas del nuevo hombre, que no sigas caminando como el viejo hombre, que te des cuenta de que Dios va a llegar el momento en que se va a acabar la gracia. Ya no va a haber más gracia, ya no va a haber más perdón, ya no va a haber más arrepentimiento, solamente una expectación de juicio. Porque estamos hechos a semejanza de Dios, creados en la justicia y santidad de la verdad. A semejanza de Dios no es en el cuerpo físico, aunque entendemos espiritualmente que el Señor tiene ojos, que tiene boca, que tiene oídos. Es una realidad, pero realmente cuando habla semejanza de Dios es que somos creados en justicia y santidad de la verdad. Y bueno, hasta aquí terminamos el tema de la justificación. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y de verdad le pido mucho a mi Señor que haya sido de bendición para tu vida. Padre bendito, le doy gracias por esta
oportunidad, por lo que se pudo hablar. Señor bendito, le pido que haya quedado claro, Padre, que el Señor Espíritu Santo haya sido explícito, Padre bendito, con lo que quiere decir, Señor Dios Todopoderoso, y que la gente, Señor bendito, las personas que vean este video, aunque no sean convertidos, que se den cuenta de la necesidad que tienen de serlo, y los que lo son, que se den cuenta de que no podemos vivir en la hipergracia, Padre bendito, que no podemos estar jugándole a que el Señor Jesucristo nos esté perdonando y perdonando y perdonando, sino que tenemos que entender que nuestro cuerpo es nuevo cuerpo y que tenemos que cuidarlo en santidad, Padre bendito, viendo las cosas de arriba y no las terrenales. Gracias, le doy toda la gloria, le doy toda la honra, todo el reconocimiento, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, hasta aquí terminamos este tema. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Chao.